Buenas tardes con todos. Estamos en el área de consultas académicas. Vamos a poder desarrollar en este espacio algunas dudas y consultas que tengan respecto a esta semana número 14 o semanas anteriores. Mientras se van planteando las dudas a través del chat o levantando la manito, vamos a revisar de manera resumida lo desarrollado en esta semana número 14, que corresponde al reino animal. Recordemos que los animales pertenecientes al reino animal van a ser organismos eucariotas. Muy bien, y bueno, acá tenemos una propuesta de clasificación bastante, pues, didáctica con respecto a qué filos estarían incluyendo este reino animal. Recuerda que, de acuerdo a lo establecido en la taxonomía, existen varias categorías taxonómicas, siendo la máxima categoría taxonómica después de los años 90 la categoría dominio. El dominio, en este caso Eucaria, incluye el reino animal. Y dentro del reino vamos a incluir a diferentes filos como es el Phylum Porifera, el Phylum Nidaria, el Phylum Ctenófora, Phylum Platelminthe, entre otros. Pero a manera eh, didáctica vamos a recordar que estos los vamos a poder agrupar de acuerdo a si el animal presenta tejidos o no. Si no presenta tejidos, por ejemplo, esos animalitos que se encuentra en este grupo de animales sin tejidos incluye al Phylum Porifera. Por otro lado, los que ya presentan tejidos, a su vez, puede ser que presenten o se desarrollen de dos tejidos embrionarios, que son el ectodermo y el endodermo, son los diploblásticos. Y tenemos al Phylum Nidaria y al Phylum Ctenófora. Por otro lado, animalitos que se originan de los tres tejidos embrionarios, ecto, dermo, endodermo y finalmente mesodermo son los triploblásticos. Aquí vamos a encontrar el Phylum Platelminthe, el Phylum Amartea, el Phylum Rotifera, el Phylum Nematoda, Annelida molusca, Artrópoda, Onicopora, Equinodermata, Hemicordata y finalmente al Phylum Chordata, como lo estamos viendo allí en ese esquema. Pero a su vez, este grupo de los triploblásticos va a incluir animalitos que son considerados acelomados, pseudocelomados y celomados. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, la palabrita en común de estos tres es el término celoma. El celoma recuerda que es una cavidad secundaria general, ¿no? Que va a albergar a nuestros órganos internos. Es así que un acelomado va a carecer de esta cavidad, no hay espacio, esto es entre el cuerpo y el tracto digestivo. Por esa razón que estos animalitos van a ser aplanados, como es el caso del Phylum Platelminthe. Por otro lado, un pseudocelomado quiere decir que tiene un falso celoma, o sea, hay una cavidad, pero que todavía carece de algo para ser un celoma verdadero. Eso que le falta es una membrana, un recubrimiento llamado peritoneo. Ajá, entonces un pseudocelomado tiene espacio, pero no hay membrana. Esto es, entonces, aquí podemos encontrar a los integrantes del Phylum Rotifera como también a los integrantes del Phylum Nematoda. Y finalmente, en el grupo de los celomados, aquellos que ya van a presentar una cavidad rodeado, protegido por este tejido mesodérmico llamado peritoneo, vamos a encontrar el Phylum Annelida, molusca, artrópoda, onicopora, equinodermata, hemicordata y finalmente cordata. Muy bien, entonces es preciso recordar esta distribución
en cuanto al reino animal, ¿no? Este gráfico, este esquema representa muy bien de manera resumida y didáctica cómo podemos agrupar a los animales teniendo en cuenta estas indicaciones. Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, habiendo revisado esa parte de cómo podemos agruparlo a este reino animal, recuerda que los animales van a ser organismos eucariontes, pluricelulares y claro está, son heterótrofos. Algunos se alimentan de plantas, llamándose herbívoros, ¿no? Otros cazando a otros animales, llamándose carnívoros. Pero la gran mayoría se caracteriza por la capacidad de locomoción. Muy bien. Por la ausencia de clorofila y de pared en sus células y por su desarrollo embrionario que atraviesa una fase de blástula y determina un plan corporal fijo, aunque muchas especies pueden sufrir, ¿no?, metamorfosis. Recuerda que la mayoría presenta células nerviosas, claro, hay una excepción que son las esponjas, que no presenta tejido nervioso. Decimos que el reino animal puede comprender un poco más de 30 filas diferentes. Bien, tenemos a continuación que los invertebrados van a representar la mayor parte de todas las especies de animales conocidas, agrupada en aproximadamente 31 filas. Muy bien. El 5% de especies restantes lo constituyen otros fila, entre ellos el filum Hemicordata. Cordata con sus 3 subfilas. Este último, que es el vertebrata, constituye o incluye animales con una columna vertebral, destacando aquí la presencia de los seres humanos. Muy bien. Acá también indica lo que es justamente la diferencia entre celoma, perdón, celomado, acelomado, pseudocelomado. Recuerda que los animales que van a presentar un verdadero celoma se van a denominar celomados o también eucelomados, que son los auténticos celomados, ¿no? Enfatizando que tienen un celoma verdadero y este celoma aparece siempre en el embrión y algunos grupos lo conservan en estado adulto, pero en otros se reduce bastante y el adulto carece prácticamente de él. Muy bien, y acá se te presenta los diferentes filas, ¿no? Sabemos que se estima que hay más de 2.400 taxas de animales que se van a encontrar en peligro de extinción, junto con otros, ¿no? Que van a estar en peligro crítico. Recuerda que la extinción de una especie animal va a afectar de manera directa o de manera indirecta a la red trófica y eventualmente afectará al ser humano. Muy bien, en este material se te presenta algunos esquemas, dibujos de algunos representantes de los diferentes fila que incluye el reino animal, como es el Phylum Porifera, por ejemplo, y tenemos un representante, la esponja de mar. Recuerda que la esponja era un animalito que carecía de tejidos.
Muy bien, acá tenemos en el filo Cnidaria a otros representantes, como son, por ejemplo, la hidra, la medusa. Recuerda que estos individuos presentan un único orificio de ingreso y salida, en este caso salida de los desechos. Muy bien. Los tenóforos, el representante más conocido es el peine de mar, que tiene un aspecto bastante similar a los nidarios, pero recuerda que este peine de mar tiene un aspecto globoso con con varias filas de peines, un par de tentáculos, pero estos individuos viven en las profundidades marinas. Acá tenemos los platelmintes, los gusanos planos, como es el caso, por ejemplo, de la planaria. Tenemos a los nemátodos, como es el caso de la lombriz intestinal. Muy bien. Recuerda que la lombriz intestinal tiene un aspecto, pues, liso, no está segmentado. Y acá vamos a poder apreciar un dimorfismo sexual, o sea, características que nos van a permitir diferenciar entre machos y hembras. Muy bien. ¿Qué más? En cuanto a los rotíferos, tenemos acá un rotífero. Algo resaltante en ellos es que ya va a presentar dos orificios boquellano y en la zona cefálica estamos viendo una especie de estructura llamada pues una corona. Y luego vamos a ver una estructura llamada mástax que le va a permitir triturar su alimento. Es una estructura distintiva en estos rotíferos, ¿no? Que muchas veces le permite de ser indicador taxonómico de algunas especies de rotíferos. Luego tenemos los anélidos, como es el caso de la lombriz de tierra, ya la conocemos. Esta lombriz presenta el cuerpo segmentado, ¿no? ¿Qué más? Vamos a poder encontrar que en cada segmento hay una repetición de órganos. Y claro, este organismo también tiene el sistema digestivo completo, por ejemplo, ¿no? Luego, los moluscos, como es el caso del caracol, del pulpo, entre otros. Estamos viendo ahí varios representantes. Acá justamente estamos viendo uno de los tantos representantes. Puede ser aquí el caracol, por ejemplo, o eh, el chitón, ¿no? Entre otros, que va a presentar también dos orificios boca y ano. También algunos moluscos presentan una estructura llamada rádula, que es algo semejante como una lengua con dientes, ya que es una estructura digestiva, ¿no? Involucrado pues en la digestión de los alimentos. También tenemos el filum artrópoda y recuerda que este filum es un filum bastante diverso que abarca varias especies, razón por la cual para su mejor estudio es preciso mostrarte a continuación las diferentes clases que incluye este filum artrópoda, ¿no? Hay características distintivas de cada una de estas clases, como es la clase crustácea, la clase insecta, la clase arácnida, ¿no? La clase quilópoda y diplópoda, ¿no? Son características que vamos a ver hacia grandes rasgos a continuación. Por ejemplo, a este nivel, ¿no? Puedes hacer una primera diferenciación a nivel de estas tres clases. Muy bien, por ejemplo, una primera diferenciación, ¿no? O diferencia, mejor dicho, es a nivel de las partes del cuerpo de estos individuos. En los crustáceos, el cuerpo estará dividido en cefalotórax y abdomen, al igual que los arácnidos. Pero en los insectos ya vamos a ver la presencia de tres partes, cabeza, tórax y abdomen. En cuanto a las antenas, decimos que en los crustáceos hay dos pares de antenas, en los insectos un par y en los arácnidos ya no vemos antenas.
Otra diferencia estaría en el número de patas, ¿no? Los crustáceos tienen 5 pares, los insectos tienen 6 pares. Perdón, repito, crustáceos tienen 5 pares, insectos 3 pares y los arácnidos 4 pares. ¿Ok? Otra característica que les permite diferenciar es cuanto al sistema respiratorio, por ejemplo. Los crustáceos respiran por branquias, los insectos por tráqueas, los arácnidos por pulmones en forma de libro, como también por tráqueas. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver otras características, por ejemplo, a nivel entre quilópodos y diplópodos, ¿no? Dentro de los quilópodos tenemos al 100 pies y dentro de los diplópodos tenemos al 1000 pies. Como notarás, hay una diferencia cuando se compara ambos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del número de patas, ¿no? Eh, En los quilópodos, como es el caso del 100 pies, vamos a encontrar un par de patas por segmento, a excepción del primero y los dos últimos. En cambio, en los diplópodos vamos a encontrar no un par, sino 2 pares de patas por segmento. En cuanto a la forma de su cuerpo, los 100 pies o quilópodos, su cuerpo es aplanado y alargado. En cambio, en los 1000 pies, el cuerpo es más o menos cilíndrico. Muy bien. En cuanto a las antenas, los 100 pies tienen antenas largas, en cambio los 1000 pies sus antenas son cortas. Muy bien. Luego del filum artrópoda, podemos mencionar también al filum Onychopora. Y acá un representante bastante conocido es el peripato. Muy bien, los peripatos son bastante parecidos a gusanos más o menos cilíndricos. A diferencia, por ejemplo, de los anteriores, su segmentación no es visible, sino es una segmentación interna. El cuerpo va a estar cubierto por una cutícula bastante fina y vamos a encontrar un par de antenas.
Y claro está algo distintivo en ellos, que sus patitas son patitas carnosas. Vamos a encontrar un par de patas por cada segmento. Esos son los peripatos. Luego tenemos también al filum equinodermata, ¿no? La estrella de mar, o también el erizo de mar, o el pepino de mar. Como recordarás, los equinodermos tienen el cuerpo generalmente espinoso, con una simetría pentarradial. También van a presentar una locomoción por ambulacros que constituyen parte de su sistema acuífero, ¿no? Ya que estos van a ser de preferencia marinos. En cuanto al filum hemicordata, el cuerpo tiene un aspecto de gusano, como lo estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Este cuerpo con aspecto de gusano está dividido en tres regiones, una zona preoral, también conocido como probóscide. Luego tenemos una zona llamado collar o cuello y otra zona llamado pues el tronco. Recuerda que son sedentarios y viven en ambientes marinos. Un buen representante de este filum hemicordato es el Balanoglos. Y finalmente tenemos al filum cordata. Pero respecto a este filum cordata, lo podemos dividir en tres subfilas. El subfilum urocordata, subfilum cephalocordata y subfilum vertebrata. ¿Qué tienen los tres en común? Los tres en común, como todo cordado, va a presentar hendidura branquial, va a presentar un cordón nervioso en posición dorsal y una notocorda. Muy bien. Esos son los tres rasgos distintivos de todo cordado. Muy bien, ahora vamos a recordar un poquito cuáles son las características de cada uno de estos representantes por cada subfila. En el subfilum urocordata vamos a encontrar a estos llamados tunicados. Un buen representante es la asidia, que como notarás tiene el cuerpo en forma de barril. Va a presentar una túnica de celulosa y en estado adulto van a ser sésiles. Quiere decir que cuando fueron larvas, pues estas podrían movilizarse y presentaban notocorda y cordón nervioso. Por otro lado, en cuanto al subfilum cephalocordata, acá encontramos, por ejemplo, al anfioxo. Como notas en la imagen, tiene el aspecto, ¿no? Aplanado lateralmente, alargado, y es del ambiente marino. Luego, en cuanto a los vertebrados, recuerda que en este subfilum vamos a encontrar a 5 clases de vertebrados. Muy bien. Entonces, la clase peces, la clase anfibia, la clase reptilia, la clase ave y mamalia o mamíferos.
¿no? Y a su vez, los peces podemos encontrar, ¿no? Peces eh, cartilaginosos y los peces óseos, ¿no? Que generalmente se le dice, ¿no? A la clase Elasmobranchi, que implica los peces cartilaginosos, y la clase Actinopterygii, los peces óseos. Muy bien, pero todos en común van a presentar aletas y escamas con respiración branquial. Y recuerda que como ellos dependen de la temperatura ambiental, quiere decir que su temperatura corporal depende de la temperatura del medio ambiente, decimos que los peces van a ser poiquilotermos. Por otro lado, los anfibios, como estamos viendo en la imagen, los anfibios tienen la piel lisa, tienen un aspecto húmedo, con muchas glándulas. Por eso que aparte de tener una respiración cutánea, en la adultez presentan también respiración por sacos pulmonares. Y digo en la adultez porque cuando fueron larvas, su respiración era diferente. Su respiración fue por branquias. Van a presentar metamorfosis, esto es un desarrollo indirecto, ya como lo estamos viendo en la imagen. Durante el ciclo de vida, por ejemplo, de las ranas o de cualquier anfibio, pasa por cambios drásticos en su forma, ¿no? No es que nacen como pequeñas ranitas, no. Pasa todo un cambio drástico a través de su ciclo de vida. Y al igual que los peces, van a ser poiquilotermos.
Muy bien, esperando que tengan algunas consultas, prosigo dando un breve resumen correspondiente a esta semana 14. Muy bien, como les había indicado, dentro del subfilum vertebrata encontramos integrando varias clases de vertebrados. Ya habíamos mencionado los peces, anfibios, ahora vamos con los reptiles. A diferencia de los anfibios, los reptiles se caracterizan por tener una piel seca, cubierto por escamas córneas, respiración pulmonar, los sexos están separados, fecundación interna, desarrollo es directo a diferencia de los anfibios que generalmente tienen metamorfosis. Y al igual que los anfibios, los reptiles son poiquilotermos. Ejemplos de ejemplos de reptiles, cocodrilos, tortugas, serpientes. ¿Bien? Luego tenemos estas dos últimas clases que son las aves y los mamíferos. Recuerda que las aves son también vertebrados, que a diferencia de los anteriores, estos vertebrados, su cuerpo está cubierto por plumas, su boca está siendo transformada en un pico, presenta alas, su respiración es pulmonar y a diferencia de los anteriores, ya las aves son homotermos, al igual que los mamíferos, que lo vamos a ver a continuación. Los mamíferos ya van a presentar también eh, eh, homotermia. Su pelo, o mejor dicho, su cuerpo está cubierto por pelos y se caracteriza por presentar glándulas mamarias, ¿no? Recuerda que son vivíparos a excepción de los monotrimas. Muy bien. Luego tenemos otra información importante que es correspondiente, ¿no? Acerca de las categorías de conservación. Muy bien. Recuerda que los animales pueden ser categorizados como animales extintos. Quiere decir que ya no existen, ya no existe de manera natural, pero que puede sobrevivir todavía de manera doméstica, ¿no? En todo el mundo. Pero si ya no está en su hábitat natural, ya lo podemos mencionar como una especie extinta. Muy bien. Pero también encontramos especies que se encuentran en peligro crítico y en peligro de extinción. Actualmente en nuestro país, con respecto a la fauna, hay unas 64 especies en esta categoría, como es, por ejemplo, la pava ala blanca, el zambullidor de Junín, el suri, el guanaco, ¿no? El pingüino de Humboldt, el delfín rosado, la parihuana, el cocodrilo de Tumbes. Especies en una situación vulnerable tenemos el frailecillo, el machín negro, el machín blanco, al gallito de las rocas, la vicuña, el pelícano peruano, la charapa, la boa, entre otros. Muy bien. Luego tenemos artrópodos que pueden ser transmisores de enfermedades, ¿no? Y de esta manera podemos mencionar que sí, los insectos mayormente pueden estar relacionados con alguna transmisión de enfermedades que puede ser de manera directa o indirecta. Muy bien, eso lo vamos a ver en breve.
Muy bien, ¿a qué nos referimos que los artrópodos pueden transmitir de manera directa las enfermedades? Por ejemplo, el contacto de la piel con larvas de algunas polillas se puede producir alergia por las sustancias tóxicas de los pelos urticantes. Otro ejemplo es, por ejemplo, el gusano tornillo, que puede horadar la piel y el tejido subcutáneo de animales domésticos, causando lo que se llama la miasis. O de repente los ácaros también pueden formar galerías en nuestra piel causando la sarna. De esa manera, directamente estos artrópodos causarían enfermedades. De una manera indirecta, hace referencia, pues, de que por la transmisión de organismos patógenos eh, causantes de enfermedades, estos agentes patógenos pueden ser transmitidos de una manera mecánica, a través de un vector mecánico o a través de un vector biológico. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos? Pues una manera mecánica es que el agente patógeno se adhiere al vector, ¿no? En cambio, de manera biológica es que el agente patógeno se multiplica o cambia de estado dentro del vector. Entonces, vectores mecánicos conocidos son las moscas y las cucarachas. En el caso de vectores biológicos importantes son, por ejemplo, el zancudo, podemos mencionar también la pulga, el piojo, la chirimacha, entre otros. Muy bien, ¿listo? Vamos a continuación a desarrollar los ejercicios de clase.
A ver, la primera pregunta te dice, la presencia de un sistema digestivo completo con presencia del molinillo gástrico, mandíbulas y 5 pares de patas son características de los crustáceos. Y además poseen glándulas verdes que se ubican debajo de las antenas y funcionan como... Bueno, entonces, si hablan de los crustáceos, sabemos que el estómago de los crustáceos presenta una estructura que consta de 3 dientes, llamado molinillo gástrico, y que se encarga de la digestión mecánica del alimento. Y las glándulas verdes en estos crustáceos van a ser consideradas estructuras encargadas de realizar la excreción y se ubican debajo de las antenas. A ver, siguiente pregunta. Te dice, entonces esa primera pregunta va a ser la clave, la B. La segunda pregunta te dice, los anélidos constituyen el primer grupo con metamerización, que es un proceso evolutivo continuo en la escala zoológica. Dentro de este filum, un representante de la clase Clitellata es, recuerda que el filum Annelida comprende 2 clases, Clitellata y Poliqueta. Entonces, la clase Clitellata se incluye a la lombriz de tierra y a la sanguijuela. Y en la clase poliqueta encontramos a los poliquetos. Por lo tanto, te hacen la pregunta de la clase Quitelata. Aquí vamos a encontrar tanto a la lombriz y a la sanguijuela, por lo tanto la clave estaría la 2, Edena. Muy bien, la 2, la clave la E. Pregunta número 3. Te dice, ¿no? Los mamíferos se caracterizan por la presencia de glándulas mamarias, glándulas sudoríparas, presencia de pelos y ser vivíparos. Muy bien, entonces estamos desarrollando acá las preguntas de clase de la semana 14. Si hay alguna duda, por favor indicarlo a través del chat o levantando la manito.
Entonces, te dice, ¿no? En esta pregunta número 3, te menciona pues de que esta última característica, el de ser vivíparos, no está presente en un grupo cuyo representante distintivo sería quién, ¿no? Dentro de los mamíferos, ¿quién no cumple esta característica? Muy bien, entonces recuerda que los mamíferos son vivíparos a excepción de los monotremas, que van a ser ovíparos, ¿cierto? A ver, dentro de los monotremas podemos mencionar al ornitorrinco, que muchas veces también se le conoce como platipo y sería un representante, ¿no? Más conocido de este grupo, ¿no? De los ornitorrincos, pero también podemos hablar de los equidnas, ¿no? Entonces, la clave sería la C, porque recuerda que el dragón de Komodo es un reptil, ¿ya? Y no aplica. Entonces, la clave de la 3 estaría en la C. Muy bien, ¿listo? Muy bien, en este momento estamos desarrollando la separata. Recuerda, si hay alguna duda, consulta, por favor, indícalo a través del chat o levantando la manito. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 4. Dice, ¿no? Los moluscos se caracterizan por presentar manto, concha externa, cavidad paleal, respiración branquial, reproducción sexual, y entre los moluscos los bivalvos son conocidos como filtradores. ¿Debido a qué? ¿Por qué se le conocen como tal? ¿No? Recuerda que los moluscos bivalvos, como es el caso del choro, por ejemplo, ¿no? O las ostras, o los mejillones, emplean sus branquias para filtrar agua y obtener, además de oxígeno, plancton, que les sirve de alimento. Por lo tanto, la clave de esa pregunta 4 estaría en la B. Bien, a ver, siguiente pregunta. Nos vamos con la pregunta 5. Te dice, en un laboratorio de biología, el docente muestra a los estudiantes un espécimen que muestra las siguientes características. Mira, tiene el cuerpo alargado, cilíndrico, no tiene anillos, superficie lisa, extremo final algo filamentoso, espícula como órgano genital. Al abrir su cuerpo se ubica un tubo digestivo completo. El docente agrega que en este grupo existe el dimorfismo sexual, que buena parte de ellos son parásitos de otros grupos taxonómicos. El espécimen observado pertenece a qué grupo. Muy bien, ahí levantó la manito. Ahorita termino con esta pregunta y respondo a tu duda. Entonces, la clave de las 5 estaría en la D de dado. Muy bien, 5D de dado. Sí, dime, hazme la pregunta. Te escucho. Profesora, buenas tardes. Sí, dime. Profesora, ¿netamente la consulta tiene que ser de esta semana o le puedo consultar de otra Sí, semana sí, también? de semanas anteriores también me puedes hacer la consulta, no te Eh, preocupes. ¿Me podría ayudar, por favor, para poder sacar de la codominancia o dominancia entre, digamos, si el bebé puede ser varón, mujer, qué porcentaje hay? Eso. Mm, ya está bien. Si de repente tienes alguna duda en particular de algún problema, sí, de repente te agradeceré me pases la imagen del problema, pero igual ahorita voy a abrir mi PPT relacionado a ese tema de, me dices codominancia, ¿no?
Sí, profesora, si es dominante o recesivo y digamos, ¿cómo se llama? ¿Qué porcentaje puede haber, qué posibilidad puede haber, digamos, de que sea varón o mujer? O si el Mm, color de los ojos, digamos, va a ser del papá o de la mujer o de la mamá. tú me estás hablando de una pregunta de manera general, no me estás preguntando de algún problema que hayas visto, ¿cierto? Ajá, sí, exacto, profesor. Ya te entendí ya. Mira, a ver, me voy a esa semana 11 más o menos, semana 11 y luego el PP, la material de la 11. Ya. Cuando hablamos de la herencia de ciertos rasgos o características, ¿no? Lo que se ha hablado y lo que se ha enseñado ahorita preuniversitario, nivel preuniversitario, son de rasgos o características dominada por un solo gen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hablamos, no sé, me voy a este cuadrito, si hablamos de seres humanos, voy a ubicarla en un cuadrito, por acá está, este cuadrito, ¿no? De algunas de las tantas características autosómicas en el ser humano. Y son características, como te dije, ¿no? En este caso, para no complicarnos, determinada por un gen. Por ejemplo, hay un gen que determina si presentas o no hoyuelos faciales. O hay un gen que determina que tengas el mentón hendido o no. O, por ejemplo, con respecto al color del iris marrón o azulado, ¿no? O que presentes pecas o no pecas. Son algunas de las características más estudiadas y que se ha determinado que está gobernado por un solo gen, ¿ya? Pero no todas las características va a estar gobernado por un gen. Hay características donde ya tiene que ver la expresión de varios genes. Entonces, cuando es así, cuando está determinado por varios genes, no lo estamos estudiando ahorita a nivel preuniversitario. Eso ya es para un estudiante de genética en la universidad, ¿no? Aquí nada más estamos hablando de un gen, una característica, ¿no? Entonces, se explicó, ¿no? Que hay algunas características, sobre todo genes, que cuando se ubican en los cromosomas autosómicos, esto es, el cromosoma, por ejemplo, en la especie humana, el cromosoma 1, el par de cromosomas 2, el par 3, el par 4 hasta el 22, basta que se ubiquen en estos cromosomas para que pueda cumplir las leyes de Mendel, así como se te mostró con Pisus sativum con la alberja, ¿no? Cómo es que se heredaba, por ejemplo, el color de la semilla, el color de la flor, el tamaño de la planta, así. Lo representas con las letras que se te mostró, pues, con las leyes mendelianas. Pero si el gen se ubica en el cromosoma sexual X o el Y, allí la herencia o sea, no sigue un patrón mendeliano. Es por eso que la semana 12 se habló de la genética del sexo. ¿Te acuerdas? Se habló de la herencia ligada al sexo, la herencia restricta al sexo, ¿cierto? Entonces, cuando tú me dices, profesora, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, si estamos hablando de los seres humanos, de que los descendientes tengan, por ejemplo, no sé, cierto rasgo, o por ejemplo, de acuerdo al listado que te estoy mostrando, que presente peca o no pecas? Eso depende de que si el papá o la mamá, en qué estado se encuentran, si el papá es homocigoto, si es heterocigoto, eso depende, ¿ya? Y como te repito, esto es porque el gen se ubica en cromosomas autosómicos, va a seguir un patrón mendeliano, pero si el gen se ubica en el cromosoma sexual, el patrón es muy diferente. Ya, eso depende de dónde se encuentre ubicado el gen para poder saber las probabilidades. ¿No? Si es un gen que se ubica en el cromosoma autosómico, ¿no? Rige para todos igual, tanto varones como mujeres. Pero si el gen se ubica en el cromosoma sexual, ahí sí va a haber diferencias. Como te digo, ya depende en qué lugar se encuentre ubicado, o sea, en qué cromosoma se encuentre ubicado el gen.
para yo poder darte una mejor respuesta, ¿no? Por ejemplo, esto es un aspecto general, ya cuando se trata de cómo se van a heredar diferentes caracteres. Ya, y acá te muestro unas características en el ser humano que van a estar gobernados por un gen, ¿no? Pero hay otras características que ya van a estar gobernados por la expresión de varios genes, ¿ya? Espero haberte ayudado allí. ¿Alguna consulta adicional respecto a la duda que me habías planteado? No, profesora, todo claro, gracias. Muy bien. Entonces, a ver, si hay alguna duda en particular, pueden colocarlo a través del chat o levantando la manito, chicos, ¿ok? Si no hay dudas, yo continúo desarrollando la separata de esta semana. Muy bien, ¿todo está claro? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguien me había planteado alguna duda? Entonces continúo con el desarrollo de la separata de esta semana. Si es que no hay alguna otra duda eh, respecto a un tema anterior. Muy bien. Entonces, estaba yo desarrollando la separata de esta semana 14. Me quedé en la pregunta número 5. Voy a continuar con la pregunta número 6. Te dice, ¿no? En el Perú existen muchas especies de animales en situación vulnerable por exceso de caza, de pesca, destrucción de su hábitat o por otros factores, y son susceptibles de pasar a la situación de especies en vías de extinción. Indique qué espécimen se encuentra en peligro crítico o de extinción. Muy bien. Entonces, según la categoría de conservación, y eso lo tienes indicado en el material de esta semana, muy bien, algunas especies como es el guapo colorado se encuentran en peligro de extinción junto también con el colibrí maravilloso, el delfín rosado, el lobo de río, el pingüino de Humboldt, entre otros. Por eso que la respuesta aquí estaría en la A, ¿no? Esa sería la clave de las 6. ¿Listo? Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 7 te dice, ¿no? Existe una relación evolutiva entre los reptiles dinosauriformorfos y las aves. Las evidencias han demostrado que comparten, muy bien, a ver, ¿qué podría ser? De repente aquí, utilizando los conocimientos adquiridos la semana pasada respecto a las evidencias de la evolución,
¿no? Sabemos que existe mucha evidencia que indica una relación entre los reptiles dinosauromorfos y las aves. Tenemos, por ejemplo, la presencia de huesos huecos, la presencia también de músculos pectorales desarrollados, huevos con saco vitelino, también te dice acá, a ver qué otra cosa más. También las plumas, proteínas, ADN, con bastante similaridad. Por lo tanto, a ver, aquí sería la respuesta, estaría la A. Sería la respuesta a esa pregunta. La pregunta número 7. Muy bien. Estos chicos, a medida que se van uniendo a este espacio de consultas académicas, recuerda que estoy haciendo un breve repaso a las preguntas desarrolladas o planteadas en esta semana 14. Igual si tú tienes una duda en particular, por favor, colócalo en el chat que yo estoy atenta o puedes levantar la manito para ayudarte con alguna duda en particular. Muy bien. Mientras tanto, yo sigo, ¿no? Desarrollando las separatas si es que no hay dudas en particular respecto a algún tema de repente pasado. Muy bien. Nos vamos a la siguiente pregunta entonces. Pregunta número 8. Muy bien, si no hay dudas, continúo con la pregunta número 8 y es respecto a los equinodermatas. Hay que relacionar ambas columnas y marcar la alternativa que tenga la secuencia correcta. Muy bien. A ver, vamos a relacionar a continuación. Te dice ahora. A ver, sabemos que los erizos de mar presentan la famosa linterna de Aristóteles, que es un órgano masticador. Luego las estrellas de mar poseen un estómago evaginable y los lirios de mar van a ser animales sésiles, o sea que no se desplazan. A ver, ¿cuál sería entonces la secuencia? B, a ver, C, A. Entonces la clave de esta pregunta número 8 está aquí. ¿Listo? 8B. Siguiente. Si no hay dudas, continúo entonces desarrollando la separata del material de esta semana. Nos vamos a la pregunta 9. Te dice, ¿no? Modula virostris es conocida como la manta gigante. A pesar de su tamaño, carece de aguijón venenoso en la cola. Es un pez que pertenece a la clase Elasmobranchi, por lo que, ¿recuerdas que cuando hablamos de los peces, teníamos a los peces cartilaginosos, ¿no? Que son, pues, que pertenecen a esta clase Eslamobranchi, y tenemos también a los peces óseos. ¿Listo? Entonces, con respecto a esta clase Eslamobranchi,
¿no? Tenemos estos peces que presentan un esqueleto cartilaginoso y además que presentan una notocorda en los estadios juveniles. Recuerda que todos los peces van a ser poiquilotermos y la respiración de todos los peces es branquial. Muy bien. Por lo tanto, la clave en la pregunta 9, a ver, estaría en la D. Esa es la respuesta de la 9, la D de edad. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, alguna duda en particular, chicos, yo continúo el desarrollo de la separata. Nos vamos ahora con la pregunta número 10. Te dice, ¿no? Los animales diploblásticos. Los diploblásticos, recuerda que un animal diploblástico es aquel que se origina de dos tejidos embrionarios, siendo el ectodermo y el endodermo. Van a presentar solo dos capas de células germinales durante su desarrollo embrionario. Por esta razón, estos animales no podrán formar, a ver, los diploblásticos, ¿qué no formarían? ¿Qué no formarían? Ejemplo de diploblásticos, ¿te acuerdas quiénes eran diploblásticos? Y creo que lo tengo acá en esta diapositiva para que te refresques. ¿Quiénes son los diploblásticos? Los nidarios, ¿te acuerdas? Sí, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué no tienen los diploblásticos? No van a presentar mesodermo. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué no van a tener? Recuerda que el desarrollo de un celoma es propio de los animales triploblásticos. Entonces, lo que van a carecer o no van a poder formar es un celoma. Por lo tanto, la clave de la 10 está en la C. La clave de la 10 está en la C. Muy bien. ¿Listo? Mientras que no hayan dudas, yo continúo, chicos, el desarrollo de la separata. Recuerda que puedes plantear tus dudas y consultas a través del chat o levantando la manito. Muy bien. Nos vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 11, te dice por acá. Los animales triploblásticos pueden formar celoma. En este proceso involucra ¿a qué capa embrionaria? Recuerda que un triploblástico, a diferencia del diploblástico, un triploblástico ya tiene el mesodermo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la capa embrionaria involucrada en la formación de este celoma? Es esta capa intermedia llamada mesodermo. Recuerda que la formación del celoma depende de este mesodermo. La respuesta de la 11, entonces, estará en la B de bueno. Muy bien, B de bueno. Siguiente, pregunta número 12. Te dice, ¿no? A continuación. Te dice, ¿no? Un grupo de investigadores decide comparar los taxones de anélidos y artrópodos, encontrando características propias de cada taxón y también similitudes como es la segmentación corporal, un tubo digestivo completo, un sistema nervioso hiponeuro. Y respecto al sistema nervioso, indican que los anélidos, a diferencia de los artrópodos, poseen. ¿Qué poseen? Dice. Los anélidos, a diferencia de los artrópodos, ¿qué poseen? ¿Qué crees? Presentan, sí, un sistema nervioso bastante similar, ¿no? Formado por cordones nerviosos, que en el caso de los anélidos, ¿te acuerdas? Se hayan fusionados. Y en caso de los artrópodos todavía se encontraban separados, pues la fusión ocurre solo a nivel de los ganglios. Esa es la diferencia. Muy bien. Por lo tanto, esta diferencia está a nivel de la C. ¿Listo? La clave de la 12 está en la C.
Muy bien. Siguiente pregunta. Nos vamos a la pregunta número 13. Te dice, ¿no? El tapir es una especie endémica del Perú que está categorizado como en peligro crítico. Este animal ayuda a dispersar las semillas para enriquecer los suelos y la conservación de bosques montanos y páramos del país. Las siguientes son las principales razones para que el tapir se encuentre en esta situación, excepto, a ver, el tapir está siendo categorizado en peligro crítico. ¿Por qué? Porque es una especie que tiene una gestación de 13 a 14 meses, lo que limita el incremento de su población. Además, la cría se queda 2 o 3 años con la mamá. La reducción y la transformación de su hábitat con carreteras y implementación de nuevos sitios de zonas ganaderas, así como el atropellamiento, es una amenaza bastante fuerte para esta especie. Por lo tanto, ¿cuál no corresponde? Porque dice, ¿cuáles son las principales razones para que el tapir se encuentre en un estado crítico, excepto cuál? Excepto sus dimensiones corporales y peso que puede alcanzar los 300 kilogramos, ¿no? Esa no es razón para que se encuentre en peligro crítico. Muy bien. Entonces, la clave de la 13 está en la E de nano. Muy bien. 13, E de nano. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 14, y te dice, ¿no? Los se caracterizan por presentar esqueleto, respiración branquial, son poiquilotermos. Y ya cuando te dice tiene vejiga natatoria, línea lateral, aleta, escamas, tú dices, ah, están hablando de los peces. Entonces, la 14, la respuesta está en los peces. Y como dice que tiene esqueleto, muy bien, ¿no? Pueden ser los peces óseos. Muy bien, tiene esqueleto óseo. Por lo tanto, la clave de la 14 está en la C. Muy bien. Y finalmente, la última pregunta que está en la 15 te dice, ¿no? Muchos artrópodos actúan como vectores de enfermedades, en especial los insectos que cumplen con este papel en la enfermedad, por ejemplo, del dengue, ¿no? El vector es un mosquito. ¿Cuál es el nombre científico de este mosquito? Muy bien, que actuaría como un vector, en este caso biológico. Entonces, este vector es Aedes aegypti, que no solo transmite al agente causal del dengue, también transmite al agente causal de la fiebre amarilla, también al agente causal de la fiebre del Zika, la fiebre de chikungunya y la fiebre del mayar. Muy bien, este mosquito es Aedes aegypti. Por lo tanto, este es el vector biológico de esa enfermedad del dengue. Muy bien. La clave de la 15, entonces, está en la D de edad. Muy bien. 15 D de edad. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda adicional? No solamente respecto a esta semana 14, tal vez de alguna otra semana. Estaré atenta, chicos, si tienen alguna duda adicional.
Muy bien, chicos, entonces hasta aquí se han desarrollado las preguntas de esta semana. ¿Alguna duda adicional con respecto tal vez semanas anteriores? ¿Alguna duda en particular? Estaré atenta al chat. Sí, claro. La pregunta 7 de esta semana 14, ¿cierto? Muy bien, ahí está esa pregunta, la pregunta 7. Esa es, ¿no? Ya. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos repasado también la semana pasada, ¿no? En la semana 13, siempre van a haber evidencias que te van a indicar cierta cercanía evolutiva. Muy bien. Es así que, por ejemplo, se ha determinado con respecto a estos reptiles llamados dinosauriomorfos y las aves, hay cierta evidencia que demuestra que comparte ciertas características, como por ejemplo, entre las características tenemos la presencia de huesos huecos, la presencia de una quilla, también la presencia de músculos pectorales desarrollados, también la presencia de huevos con saco vitelino. También sería la presencia, te dice acá, de una protuberancia craneal pequeña y bastante aguda utilizada por las crías para romper o rasgar la cáscara del huevo. La presencia también de plumas y también mucho se ha visto, ¿no? La relación bastante cercana cuando se compara las diferentes proteínas y el ADN, que es significativamente similar entre ambos organismos, ¿no? Entonces, de todo lo que te acabo de listar, ¿cuál es la alternativa que reúne todas estas evidencias que comparte tanto estos reptiles y estas aves? Muy bien. Y si no me equivoco, está en la A, ¿cierto? La clave, la A. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Te quedó claro, Disney? Muy bien. Sí, todo está claro. Muy bien. ¿Alguna otra duda?
Muy bien. Me van indicando para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. A ver, alantoides. Dime, ¿alantoides lo estás viendo acá en esta pregunta o viene de otra pregunta? Para poder ayudarte y ver la relación. Ah, en la pregunta 10. A ver, para poder ver el contexto. Ah, claro, claro, claro. Sí, está en una de las alternativas. Muy bien. Ya. Lo que pasa que el alantoides, ¿no? Es un término bastante utilizado, ¿no? Con respecto, pues, sí, al desarrollo embrionario, se puede decir, a nivel de reptiles, aves y mamíferos, ¿no? Vendría a ser una estructura eh, que inicialmente este alantoide circula al embrión entre el saco amniótico y el corion, ¿no? Y conforme avanza el desarrollo embrionario, va disminuyendo su tamaño, transformándose en un saco alargado, ¿no? Y que formaría parte luego del cordón umbilical, ¿no? Ese es alantoides. Muy bien, entonces, en resumen, vendría a ser una membrana extraembrionaria, ¿no? Originada como una extensión o una evaginación del tubo digestivo primitivo del endodermo del embrión a nivel de reptiles, aves y mamíferos. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, te repito. Esta alantoides viene a ser una membrana extraembrionaria que es originada como una extensión del tubo digestivo primitivo, ¿no? Del endodermo del embrión de reptiles, aves y mamíferos. ¿Ya? Y que claro, conforme avanza el desarrollo embrionario, va disminuyendo de tamaño, transformándose en un saco alargado, ¿no? Y que formará parte del cordón umbilical. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna consulta? Aprovechando que nos quedan unos cuantos minutos. La pregunta número 12, me dices por ahí. La pregunta 12. Ah, ya. Te dice acá. Un grupo de investigadores decide comparar los taxones de anélidos y artrópodos. Muy bien. Encontrando características propias de cada taxón y similitudes como lo que es la segmentación corporal, el tubo digestivo completo y un sistema nervioso hiponeuro. Muy bien. ¿Qué más? Te dice, respecto al sistema nervioso, indican que los anélidos, a diferencia de los artrópodos, poseen, ya. Lo que pasa es que esto te acordarás, eh, lo desarrollamos semanas atrás. A ver, voy a abrir mi archivo, por acá debe estar, ese del sistema nervioso y eso es semana 9, de la semana 9. Ay, no, este es el PPT. PPT.
Y acá me parece que está. Ahí está. ¿Te acuerdas acerca del sistema nervioso? Si bien en anélidos, como es la lombriz de tierra, y los artrópodos, como estamos viendo en esa imagen, recuerda que el, el sistema nervioso tiene una conformación bastante similar, formado por dos cordones nerviosos, pero en el caso de los anélidos ya se hayan fusionados estos cordones. Y en el caso de los artrópodos todavía se hayan separados, pues la fusión ocurre solo ya a nivel de ganglios. Muy bien. Por lo tanto, en la pregunta 12 te dice, respecto al sistema nervioso, indican que los anélidos, a diferencia de los artrópodos, van a poseer, ¿qué cosa? Y está en la C. Van a poseer cordones nerviosos longitudinales fusionados. Entonces, esa sería la clave. La clave de la... Y, perdón, 2 era, ¿no? ¿Dónde está? De la 12 estaría acá. Esa sería la clave. Es la pregunta que me decías, ¿no? La 12, ¿no? Los ganglios cerebroideos, lo que pasa que cuando hablamos de cordones, los cordones son como que, imagínate dos tiras que van a lo largo de todo el cuerpo. Son dos tiras los cordones. Pero estamos viendo, así como estás viendo acá en esta imagen, no sé si logras ver, acá se nota más clarito todavía, ¿no? En los artrópodos estamos viendo la presencia de dos fibras que recorren, esas fibras o líneas, ¿no? Son los cordones que se disponen de manera longitudinal a través de todo el cuerpo. Pero los ganglios, cuando se fusionan, ¿no? Cuando se fusionan, van a formar estructuras más complejas, por ejemplo, que son los ganglios cerebroideos, que ya es la fusión de los ganglios. Se fusionan, se juntan los ganglios, que son esas prolongaciones, esas estructuras redondeadas, esos son los ganglios. Muy bien. Y estamos viendo que en los anélidos, está justamente por acá arriba, estás viendo aquí a nivel, en esta parte dice ganglios cerebroideos, ya viene ese resultado de la fusión. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna otra duda en particular? Muy bien. A ver, aprovechamos estos minutitos que nos quedan para ya ir culminando esta parte, este segmento de consultas académicas. ¿Alguna duda en particular respecto a esta semana o semanas anteriores? Aprovechemos estos últimos minutos. Ah, ya, ese término me parece que está en el material. A ver, por acá de la semana 9, me parece haberlo visto. ¿Cierto? Estaba por aquí, ¿no? No me equivoco. En Anélidos, Miss. A ver, me parece haberlo visto. Acá está, ¿no? Dice, presenta un par de ganglios cerebroideos, tanto supra e infraesofágico. Y cuando hablamos de anillos, siempre los anillos están compuestos por en este caso, por ganglios. O también hablamos de anillos a nivel también
a nivel de otros organismos complejos también, pero hace referencia a que está compuesto, por ejemplo, en otros organismos de nervios, ¿no? Que van a formar ya una estructura más compleja, ¿no? A eso se refiere con un anillo, ¿no? En este caso, como está conformado por un par de ganglios, van a conformar una especie de anillo circunfaríngeo, ¿ya? Entonces, igual cuando tú ves en la imagen, siempre vas a ver como que si fuera una dilatación, ¿no? Que van a estar rodeando algo, ¿no? Por eso que forman como una especie, una estructura tipo anillo. A eso se refiere. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna consulta adicional tal vez? Ah, ya, los protonefridios. Ya, eso es sistema escritor y eso estaba en la semana, me parece 6, 7, 7 creo. A ver, vamos a ver. A ver. Por ejemplo, cuando hablamos de los protonefridios en clase, el término se utilizó, por ejemplo, ¿no? Los platelmintos van a presentar estas estructuras. Recuerda que los protonefridios son estructuras relacionadas o formadas por células que están involucradas en el sistema excretor. Si son los únicos los platelmintos, no. También sabemos que hay otros organismos como los nemertinos o los pseudocelomados también van a presentar protonefridios, ¿ya? Pero cuando hablamos en clase, mucho hacíamos referencia o pusimos de ejemplo en el caso de los platelmintos, como es el caso de la planaria, presentaba estas estructuras involucradas en el sistema excretor, ¿no? Y a su vez estas estructuras están conformadas por una célula llamada flamígera, y se le dice así porque su borla ciliar, cuando se agita, asemeja como al movimiento de la llama del fuego. Muy bien. ¿Listo? Entonces, eso es respecto a los protonefridos. Muy bien. 5 minutos y ya estamos, 4 minutos, ya estamos acabando, chicos. Entonces, ¿alguna consulta adicional para ya dar por terminado este espacio de consultas académicas? Mm. Muy bien, chicos, entonces no hay más dudas, todo está claro. Me despido entonces. Muy bien, chicos, hasta luego. Nos vemos.